Desde que Irán y Rusia llegaron a un acuerdo en el verano de 2015 para coordinar una campaña militar que pudiera salvar la integridad del Estado sirio, esta alianza se ha mantenido y ha logrado revertir una guerra que previsiblemente estaba destinada a convertirse en una derrota a manos de un centenar de facciones terroristas de cuño wahabí, apañadas por padrinos occidentales y árabes. Recordemos que la Guardia Revolucionaria iraní pelea en Siria desde 2012, que Hezbollah se sumó en 2013 y que la Federación Rusa inició su campaña aérea en 2015. Pero en estos últimos 2 meses se han hecho visibles síntomas bastante claros en cuanto a que esta comunidad de intereses ha comenzado a tener dificultades. Y estas dificultades, al menos de momento, giran en relación a qué fuerzas se aproximarán y de qué manera a la frontera con el Golán ocupado por el Estado de Israel. Hasta aquí esto es lo esquemático. Esta etapa de la guerra en el sur sirio está signada por el foco en Israel y por los riesgos que conllevaría la posibilidad de una extensión del conflicto con ese país, que recordemos es una de las 3 potencias interventoras en la guerra de Siria desde su mismo comienzo. Todo esto estrictamente no solo es un problema militar donde cada quien sostiene intereses nacionales particulares, sino que en estos mismos momentos se está dando un gran juego de contactos y de negociaciones que en general corren muy por afuera de la atención de la prensa. Por ejemplo, Red Voltaire dio cuenta de que Irán e Israel sostuvieron conversaciones secretas en Jordania, encabezadas por el embajador iraní en ese país, por el lado iraní, y por el director adjunto del Mossad, por el lado israelí. Y allí se afirman que las partes esbozaron un acuerdo que estipularía una retirada de las fuerzas iraníes y del Hezbollah del sur de Siria, que la República Siria garantizaría que Irán no interviniese en las cercanías de la frontera y que Israel pondría fin a toda intervención en Siria contra objetivos iraníes o pro-iraníes. Veremos si esto se plasma o no en la realidad, pero a lo que vamos es que la propia noticia pone sobre la mesa la cuestión de la ofensiva siria contra el terrorismo en el sur y, en consecuencia, de quién controla la frontera de ese país. La Federación Rusa también ha hecho su parte, yo diría en los últimos 2 meses, sobre cómo encarar la llegada de sus aliados a la vieja frontera de facto, porque ya no es un secreto para nadie que rusos e israelíes vienen armando una suerte de entente específica sobre cómo regresar al estatus previo a 2011 sobre la base de un retiro de Irán y de Hezbollah en la ofensiva. Aquí hay un claro canal diplomático abierto que se viabilizó sin vueltas cuando Rusia permitió el paso de la aviación israelí que atacaba a blancos iraníes en territorio sirio. Lo que quiero decir es que lo que se está constituyendo en este tiempo es un nuevo esquema en el interior de la alianza cuyo nudo esencial permanece, y ese nudo esencial es la común enemistad con Estados Unidos, el país que aún sigue ocupando el tercio oriental de Siria y que amenaza con secesionarlo bajo el nombre de República de Rojava y así conformar una suerte de protoestado o protectorado kurdo norteamericano. Rusia ha elegido el camino de convertirse en el árbitro de la situación. Rusia media hoy entre Ankara y Damasco, entre la dirigencia kurda y el gobierno y aún entre Irán e Israel. Irán, por su parte, ha elegido otro camino, ganar ascendiente en las instituciones de seguridad del país y en las milicias locales para asegurarse una cuota de influencia cuando llegue el momento de la retirada de los combatientes extranjeros. Dice el analista Nawar Oliver en un artículo que apareció en suyo publicado en El País: ¿qué ganaría Irán en su repliegue frente a Israel? Ganaría
garantías de tránsito para proyectar sus proyectos económicos, con el control del estratégico paso fronterizo con Irak en el este del país y con el Líbano en el oeste, donde Hezbollah, vale decirlo de paso, se ha afianzado electoralmente en estas últimas elecciones. Las propias fuentes vinculadas a Occidente y al terrorismo, como lo es el remanido Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Londres, informaron este jueves que las tropas iraníes y los terroristas de Hezbollah, así los califican ellos, fíjense, están preparando su retirada de la zona de Dera y de Quneitra en el sur de Siria, muy cerca de las fronteras con Israel. Y los propios israelíes lo dan por hecho. Fíjense lo que dice el diario Hadashot. El pacto fue secreto y según sus puntos centrales, Israel aceptaría el despliegue de tropas sirias en los altos del Golán, donde se encuentra la actual frontera israelí, a cambio de que Rusia garantice el retiro de los soldados persas y de Hezbollah que se encuentran allí y que se redesplegarían en otras partes del país. Complementariamente, Moscú, continúa diciendo este diario israelí, además hará un llamado al retiro total de todas las tropas extranjeras de Siria, incluyendo las de Estados Unidos y las de Turquía. Si esto es así, habrá novedades a partir del miércoles próximo. ¿Qué pasará el miércoles próximo? El israelí Lieberman, el ministro de Defensa, y el ruso Lavrov, el canciller ruso, se encontrarán en Moscú para avanzar sobre las bases de este acuerdo labrado casi a escondidas entre rusos, iraníes e israelíes. De todas formas, nada está dicho y solo se trata de un intento por desescalar apenas en uno de los focos de esta guerra múltiple. Aún queda en pie el reservorio terrorista de Idlib, la ocupación turca, la ocupación anglo-franco-estadounidense, desarticular el flujo de terroristas de Jordania, desbaratar la secesión de base étnica entre los kurdos y formalizar una nueva constitución tal cual lo acordado en Astaná. Es decir, no significa todo esto el final de nada, pero sí podría ser el tibio comienzo de algo alentador.